he de agradecer a los organizadores que hayan escogido el centro para reunirnos una vez más sobre un tema que siempre ha sido recurrente en nuestra fundación, que es el tema de la emigración. Y, en concreto, en cada curso, en cada año, pues se ha abordado un tema diferente. Hoy vamos a hablar sobre la inmigración, los derechos humanos y la inmigración y la familia. Hemos visto en anteriores simposiums y este es uno más que para mí es un gran honor haberlo trasladado a Valencia. Y en eso quiero trasladarles, valga la redundancia, los saludos del conseller de Ciudadanía y Solidaridad, Rafael Blasco Castany, que era su intención estar aquí entre nosotros, pero esta mañana hay reunión de gobierno y me ha pedido que le salude personalmente, especialmente a nuestro amigo común, Javier Paniagua. Una de las cuestiones que planteó la Fundación Ciudadanía y Valores en el último simposium era la posibilidad de abordar el tema de las políticas europeas en un punto muy concreto, que era el reglamento familiar y la integración. Y se lo ofreció a la Generalitat Valenciana, a una comunidad autónoma. Y la recepción fue positiva por varias razones. Una, por la calidad de la Fundación Ciudadanía y Valores. Miren, si hay un lugar donde se pueda discutir hoy en España en profundidad, seriamente, sobre temas que afectan a los derechos humanos y esos derechos humanos a una cuestión muy concreta que es la inmigración, que plantea tantos problemas para la sociedad que recibe como para aquellas sociedades de las cuales parten las personas que emigrarán, es en la Fundación Ciudadanía y Valores. En su trayectoria, la Fundación, cuya preocupación ha sido los derechos humanos, como muy bien ha dicho el gerente, mi buen amigo Román, abordó el tema de la inmigración y lo abordó desde esa perspectiva. Por una cuestión muy concreta, si se fijan en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 42, del 45, ahí se refiere al derecho de todo individuo, de toda persona, a poder inmigrar, a poder desplazarse a cualquier país, pero no habla del derecho de que cada Estado pueda aceptar esas migraciones, de tal modo que se produce una situación paradójica. Una persona puede emigrar, puede desplazarse donde quiera, pero un Estado puede establecer las barreras que crea convenientes para aceptar o no las personas que puedan ser recibidas. Y esas condiciones que puedan ser recibidas dependen de la legislación interior de cada país y también, en el caso de la Unión Europea, de unas orientaciones comunes que puedan trasladarse a la legislación interior de acuerdo con sus propias constituciones. Esa cuestión plantea de entrada un problema de derechos humanos. Esa reflexión, quien la ha abordado en España con seriedad, ha sido la Fundación Ciudadanía y Valores. Para eso, para nosotros, las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma Valenciana, era una garantía que el debate que se produciría aquí sería un debate como los anteriores, un debate de calidad, que luego tendría su repercusión en los medios de comunicación y, posteriormente, tanto en la academia como en la política, que son los lugares donde se discuten posteriormente las legislaciones y se llevan a la práctica las leyes mediante su producción y su aplicación. ¿Y por qué este ámbito y por qué la invitación? Pues miren, porque la nueva ley de extranjería, la LOEX, que se aprobó el 12 de diciembre del año pasado, endosa a las comunidades autónomas, porque no podía ser de otra manera, toda la responsabilidad en políticas de integración. Saben que la Unión Europea, lo hemos discutido en otras conferencias, diferencia muy bien en políticas de extranjería y políticas de integración o políticas de inmigración. Políticas de extranjería son las competencias propias del Estado, en los Estados compuestos como el nuestro. Somos una nación organizada territorialmente en comunidades autónomas y cada comunidad autónoma es competente en aquellas políticas de inmigración que hacen referencia a la integración, que es el otro aspecto que trata la Unión Europea. De tal modo que desde las cuestiones relacionadas con la sanidad y la educación, que luego hablaremos, como aquellas cuestiones relacionadas con la incorporación del núcleo familiar a la sociedad que acoge al elemento principal de la familia que ha iniciado el proceso de inmigración, afectan competencialmente en las decisiones que tomen los gobiernos autónomos, como también en aquellos recursos que las comunidades autónomas aportan a que estas políticas se lleven a cabo. Además, y abordando uno de los temas que ha planteado el embajador,
¿Qué hacemos con la inmigración ilegal? Que es otro de los temas europeos y que no podemos obviar. Saben que en España hay más de medio millón, cerca de 3/4 de inmigrantes ilegales, de los cuales el 22% están en la Comunidad Valenciana. Prácticamente el 60% de la inmigración ilegal nos la repartimos 4 comunidades autónomas: Cataluña, Valencia, Murcia y Madrid. Es un problema real que plantea un problema de seguridad nacional, pero también de incorporación de estas personas a la sociedad que acoge, y que ha planteado efectos recientes en algunos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Catalana y en Madrid. Pues bien, la nueva ley de extranjería endosa a las comunidades autónomas todas aquellas competencias que hacen referencia a los procesos de integración mediante el compromiso de las comunidades autónomas en la evaluación de lo que se llama esfuerzo de integración, que ha de tenerse en cuenta tanto en los informes de arraigo que las oficinas de extranjería decidirán para dar lugar, después de 3 años, a la concesión de la residencia permanente en territorio nacional, como a la renovación anual de los permisos provisionales de residencia. De tal modo que es la evaluación que las comunidades autónomas tienen que hacer de ese esfuerzo de integración a las personas que emigran, para poderles conceder a los inmigrantes en situación ilegal, después de 3 años, o aquellas personas que quieren renovar su permiso de residencia después de un contrato de trabajo, pero que pueden quedarse sin contrato de trabajo y permanecer en territorio nacional sin ser expulsados, y vuelven a tener otra vez un permiso de trabajo, su permiso de residencia temporal. Es un endoso a las comunidades autónomas de los procesos de integración que hace referencia a la ley de extranjería, como a veces hemos discutido aquí, a la necesidad de contar con un mínimo común denominador de cultura política común. ¿Cuál es? El conocimiento de la historia, de la lengua y de las leyes del territorio nacional. Eso es el artículo 2 ter, que es muy categórico, de tal modo que las comunidades autónomas tienen el compromiso de informar y formar a las personas inmigrantes y en territorio nacional de las leyes, de la lengua hablada y también de la historia propia de España, para que después de ser evaluados, ese informe de evaluación se haga valer en ese informe de arraigo después de 3 años en que un ilegal, estando y mal viviendo en territorio nacional, se pueda convertir en legal y tener el permiso de residencia o renovar ese permiso de residencia anualmente si ha entrado legalmente en territorio nacional para no convertirse en un ilegal. Ese es el problema. Las comunidades autónomas tenemos en España, por esta ley orgánica, a partir y será efectiva a partir del reglamento que se publicará, esperemos que así sea, hasta que el Ministerio decida informar de qué es lo que está haciendo, a partir del 12 de junio, una responsabilidad que va más allá de las clínicas de asistencia social que hasta ahora han tenido. No solo debe garantizar los procesos de integración del núcleo familiar, este es el cabeza de familia, que es el que reagrupa al elemento superior y al inferior, superior si es mayor de 65 años, el ascendente, y el inferior si son hijos, que es el responsable de ese reagrupamiento, sino también de todo aquello que hace referencia al proceso de integración, como es la sanidad, la educación, la vivienda y todo aquello que conlleva el que el núcleo familiar, de acuerdo con la Unión Europea, pueda permanecer estable y sea el que permita esa incorporación de las personas a la sociedad que integra. Por cierto, la nueva ley de extranjería también endosa a las comunidades autónomas en la evaluación de que si la vivienda que tendrá el núcleo familiar como residencia es el adecuado, si la escolarización de los niños es el adecuado y pertinente, sin lo cual, sin ese permiso, sin esa certificación de escolarización, no se puede obtener ni el arraigo ni la residencia. Y si también las personas que se incorporan tienen alguna cuestión pendiente con Hacienda local o Hacienda autonómica. Y aparece de nuevo una situación excluyente en esta nueva extranjería y que es conveniente, que es el ajuste con la fiscalidad como responsabilidad de las personas migrantes con el conjunto de nacionales con los cuales van a convivir en un futuro. Las comunidades autónomas se convierten en fedatarios de ese proceso de integración mediante la información y formación en leyes, historia y lengua.
se convierten en fedatarios en ese proceso de integración mediante la garantía de escolarización de los niños. Se convierten en garantes de una vivienda que ha de conducir unas condiciones útiles mediante la emisión de un certificado pertinente que pueden endosar a su vez a los ayuntamientos, y se convierten en dadores de servicios sociales necesarios para que el núcleo inicial pueda iniciar su proceso de integración, tanto de asistencia social primaria como posteriormente sanidad, especialmente sanidad, y si se entra en el proceso de seguridad social, el que eso sea una garantía futura del mantenimiento de la seguridad social, pero eso ya se escapa de la competencia autonómica. Todo el proceso de integración en España, a partir de la LOEX, reside en las comunidades autónomas, reservándose el Estado central todo aquello que se refiere única y exclusivamente a control de flujos fronterizos y control de fronteras. Y va más allá, hasta los permisos iniciales de trabajo es una competencia que puede ser transferida, su gestión a las comunidades autónomas, si y solo si las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía está presente y lo aceptan. En el caso nuestro, la Comunidad Valenciana está presente, pero no lo hemos aceptado. Es una competencia que el Estado central lo hace bien. Esa es la situación. Una reflexión sobre la integración del núcleo familiar y del elemento inicial del núcleo familiar, como la prestación de sanidad y educación como procesos básicos de integración social, y la integración entendida como corresponsabilidad de la sociedad que acoge en aceptar a la persona que viene, pero la persona que viene, que ha de saber que aquí hay unas leyes, una lengua, una historia, que ha de conocer y saber. Si quiere vivir aquí, pertenece a las comunidades autónomas. Esa es la nueva realidad que a partir de hace 5 meses la ley orgánica ha planteado en España, y también que es resueno de esa orientación de la Unión Europea en que las políticas de integración no solamente sean a trabajadores invitados o solamente sea solución de un problema de seguridad nacional, que lo es a su vez. Por eso esta reflexión de cuál es la situación, cuáles son las experiencias y cómo interesa a las comunidades autónomas, especialmente a la valenciana, y por eso es el segundo motivo que quisiera exponerles, porque nosotros nos anticipamos un año antes a lo que estaba por venir, y el 15 de diciembre del año 2008 publicamos la Ley de Integración de Personas Inmigrantes y Extranjeras en la Comunidad Valenciana, Ley de Cortes Valencianas, ley propia, en la cual, independientemente de garantizar mediante los presupuestos de la Generalitat todas aquellas políticas relacionadas con la integración social, esto es, acceso a la vivienda, sanidad universalizada para todas aquellas personas que estuvieran empadronadas y escolarización para todos aquellos niños que estuvieran hijos de aquellos que estuvieran empadronados, sea cual fuere su situación jurídica, porque es un proceso de romper guetos y aislar, e inclusive de solucionar un problema de seguridad nacional, el acceso a los servicios sociales básicos, en tanto en cuanto universalizables, pero si no se garantizan los créditos suficientes, eso cae por su peso. Dimos un paso adelante y planteamos lo que se ha llamado compromiso de integración, que ahora la ley orgánica lo plantea como esfuerzo de integración. Esto es, el que viene aquí ha de conocer una historia, una lengua y unas leyes que dan lugar a una cultura política común que hay que compartir. Esa ley fue criticada en su día, pero aceptada por la mayor parte, por no decir casi todas, las organizaciones sociales que trabajan en la inmigración, la sociedad civil organizada que trabaja por la inmigración y en la inmigración, y fue aprobada por la mayoría de las Cortes Valencianas. Después de un año de aplicación práctica, ha dado su resultado. Hoy la Comunidad Valenciana, el modelo que tiene, es el que la Constitución, la ley orgánica, que es parte del paquete constitucional, garantiza como desarrollo de una serie de sentencias del Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto la antigua ley de extranjería no garantizaba derechos humanos básicos, y también está de acuerdo con la legislación europea mediante transposición de directivas europeas, especialmente el programa común sobre políticas europeas de integración de otoño del año 2005. Un año y medio de práctica, de ejercicio práctico de nuestra ley de integración, que ha sido desarrollada posteriormente por la ley de acogida catalana,
que está en el Parlamento catalán pendiente de ser aprobada y por series de directivas en otras comunidades autónomas que van en el mismo sentido. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra legislación propia. Pensamos que acertamos el camino cuando tomamos hace año y medio la decisión y tengo que decirles que aquella decisión se tomó, entre otras cosas, a partir de una reflexión en la cual asistimos algunos de los que me acompañan y yo mismo en un foro de ciudadanía y valores. Me parece que fue el segundo seminario, donde se abordó el tema de Estados Unidos, qué pasaba con la necesidad de que la inmigración contara con unos elementos básicos que dieran lugar a la conformación de una cultura política común, lengua, historia y leyes. Y eso fue una traslación, esa orientación, la que nos dijo, bueno, pues ese es el camino correcto. Y ese es el panorama. ¿Es la familia el núcleo básico de integración o es el individuo aislado? ¿Deben garantizar las administraciones públicas la sanidad y la educación, aparte de derechos universalizables, como instrumentos básicos de integración? ¿Es todo ello corresponsabilidad del Estado central y de los Estados autonómicos como el nuestro, una nación organizada territorialmente en comunidades autónomas, o en otros Estados compuestos, como Estados Unidos o la República Federal Alemana, organizado en Estados federados? Esos son los temas de debate que interesan a las comunidades autónomas y que nos interesan a nosotros. Muchas gracias y espero que estén bien acogidos en Valencia y esta noche nos veremos en el cóctel, en las conclusiones y a lo largo del día.